Diego está en línea. Diego, ¿cómo te va? Aquí Ernesto Tenemos. ¿Cómo andás? Buenos días, ¿qué tal, Ernesto? Buenos días a todo tu equipo. Escuché lo que estaban hablando, como para desmentir que los economistas somos aburridos. Vamos a empezar con un poco de humor. A ver. Si vos mirás mi Instagram, me vas a ver en Wimbledon hace 3-4 días que me saqué una foto. Hay dos hipótesis. La primera hipótesis es Diego Giacomini está de vacaciones en Inglaterra. La segunda hipótesis es Diego Giacomini está negociando con la cúpula del club Wimbledon que le den un wild card para jugar en primera rueda el año que viene y ganarle a Sinner. O sea, es la primera. Es la primera, sin lugar a duda, es la primera. Bueno. O sea, están de vacaciones en Washington. A ver, yo realmente no tengo información, vamos a ser claros, no tengo información. Pero más allá de la chance y del humor que acabo de decir, acá hay varias cosas, porque hay que prestar atención que hay varios de esos Ay, se fue un poquito, estaba... a ver, ¿estás ahí, Diego? Hola, ¿me escuchás? Ahora sí, dale. Que defienden a la política económica, al gobierno y a Javier Milei y al equipo económico cuando es indefendible, lo defienden hasta en los puntos que es indefendible, que están tirando el gossip, o sea, el rum de que están negociando una dolarización. No sé si lo vieron pasar. Sí, por todos lados. Bueno, entonces hay que parar. A partir de decir esto, hay que analizar la situación. Primero, la información que tenemos hasta ahora, la única, son tweets del secretario del Tesoro que dice que van a darle un swap de 20.000 millones de dólares como medida geopolítica y que después van a comprar deuda en el mercado secundario y en el mercado primario. Vayamos por partes. Y después vamos a hablar de la dolarización potencial. 20.000 millones de dólares es una decisión geopolítica, obligaría, supuestamente, creo, no tampoco puedo estar seguro, a que Argentina tuviera que devolver los 6.000 millones que tiene activo del swap con China. Como pasaría a ser aliado estratégico de Estados Unidos, está obligada a sacarse a China de encima. Bueno, entonces los 20.000 millones de dólares quedarían en 14.000, porque 6.000 habría que utilizarlos para devolverle y cancelar el swap con China. 14.000 millones de dólares, pongámoslo en contexto. Si el dólar tarjeta y el dólar ahorro a este tipo de cambio actual son 5.000 millones de dólares por mes, en promedio, eso no te alcanza ni siquiera para 3 meses a este tipo de cambio y con esta situación de Argentina. Uh-huh. Punto número 1. Con lo cual es más de lo mismo para peor, pero peor. ¿Por qué? Porque supuestamente el acuerdo de los 20.000 millones con el FMI, que se firmó el 14 de abril, nos iban a dar tranquilidad por lo menos hasta mitad del 2026. A los 5 meses tuvimos que pedirle al secretario del Tesoro de Estados Unidos que ponga unos tweets aquel lunes, porque si no el gobierno, como estaba la situación, si no ponía esos tweets y no habría lo de la liquidación de exportaciones por 7.000 millones con retenciones cero, no llegaba con este sistema cambiario a las elecciones y tenía que volver a ponerle el cepo a los individuos. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decir es que ese monto de dinero es prácticamente nada. Y si anualizamos la demanda de los individuos a este tipo de cambio actual para ahorrar dólar tarjeta más el caudal de importaciones que hay, aproximadamente en términos anuales hay un exceso de demanda de dólares del sector privado, sin asumir que el Estado debería comprar para pagar deuda. Para pagar deuda. Bueno, el exceso de demanda de dólares son 50.000 al año, 60.000 al año, por ahí anda. Con lo cual vos te das cuenta
que para tener tranquilidad un año el paquete debería ser el triple de lo que anunció el secretario del Tesoro si quieren mantener este tipo de cambio. Bueno, ¿Okay? vos sabés que de todo lo que dijiste, que es muy interesante, para mí lo más didáctico, lo más importante, es la última frasecita que vos decís, si quiere mantener este tipo de cambio. A mí me da la impresión que todo el mercado, todo lo que vos decís es como es lapidario respecto de la manera que hay que cambiar, que el gobierno tiene que cambiar su esquema después de las elecciones, y cambiar el esquema implica de por sí o liberar el tipo de cambio o subir fuertemente el techo de la banda para que cada cual pueda comprar el dólar que quiere y suba. Y de esa manera vos bajás la cantidad de importaciones, subís la cantidad de exportaciones, bajás la cantidad de dólar ahorro, bajás el turismo. Bueno, lo de siempre, todo lo que ya sabemos de memoria cuando sube el dólar y baja el dólar. Lo que pasa es que es un costo de como por lo menos un periodo largo de recesión. Entonces, en ese contexto, entre otras cosas, ¿no? Pero, y después problemas de gasto público, porque el dólar futuro te va a obligar a gastar un montón de cosas porque prometiste dólar barato para el futuro. Bueno, mil cosas que hay dando vuelta en un proceso de evaluación que siempre son muy complejos de manejar. Pero lo que yo me pregunto es, porque vos lo conocés además, ¿cómo esto va a impactar en la cabeza de Milei? Porque muy probablemente él salga debilitado de las elecciones y con un proceso económico muy tortuoso por delante si quiere evitar una crisis fuerte. Y para hacer eso, para desde la debilidad conducir un proceso económico así, tenés que tener una cabeza muy abierta, porque tenés que hacer acuerdos parlamentarios, tenés que bancarte medidas en las que no crees por un tiempo, tenés que explicarle a la población que no sos el genio del mundo, sino que sos un tipo que todavía no resolvió los problemas centrales de la economía. Entonces, lo que más me preocupa de este proceso no es que no se pueda hacer, es que él, no sé si cuánto está psicológica e intelectualmente preparado para hacerlo, no sé si se entiende. Bueno, me parece brillante tu pregunta y me da lugar a contestarte en varias partes hasta llegar que cierra todo el círculo con la cabeza de Javier Gerardo Milei con esta hipótesis de la posibilidad de buscar una dolarización en esta supuesta negociación que está teniendo lugar, que no sabemos, que no tengo información, repito. Acá el problema es el plan económico, que es dinámicamente inconsistente en lo cambiario, es dinámicamente inconsistente en lo monetario y es dinámicamente inconsistente en lo fiscal. En lo fiscal. O sea, en las tres esferas termina fracasando y a las pruebas me remito porque está a la luz de todos eso. Ahora, ¿cuál es el problema? El padre intelectual del plan económico en las tres esferas es Javier Gerardo Milei, que se equivoca cuando quiere utilizar el tipo de cambio como ancla inflacionaria, cuando en la Argentina el dólar es un bien escaso, con lo cual, y está condenado a ser siempre escaso, porque a diferencia de cualquier país del mundo, todos nosotros ahorramos en dólares. Con lo cual, cuando él ancla el tipo de cambio y los otros precios de la economía siguen subiendo, el dólar se abarata, cada vez los pocos que pueden ahorrar compran cada vez más dólares, cada vez es más escaso, con lo cual el precio va a terminar subiendo. Cuando el precio termine subiendo porque es escaso, desaparece el ancla antiinflacionaria, la inflación se vuelve a acelerar y termina el plan fracasando. En lo monetario dinámicamente inconsistente. ¿Por qué? Porque hace todo lo contrario a lo que recomiendan los economistas que le dan nombre a sus perros clonados. ¿Ok? La escuela neoclásica de Chicago, los nuevos clásicos de Chicago, Robert Lucas Jr., Killian, Prescott, Barro, Gordon, recomiendan política en base a reglas, independencia del Banco Central, cero discrecionalidad y controlar férreamente la cantidad de dinero. Todo lo contrario de lo que hace Milei. Porque Milei tiene el Banco Central más dependiente del mundo, porque él es el Banco Central. Pausili es un títere, igual que Caputo. Después, no tiene reglas, es discrecional completamente. Un día controla precios, un día controla cantidades, un día intenta hacer ambas cosas, y expande la cantidad de dinero a lo loco. Entonces, ¿qué sucede? Y en el plano fiscal también es dinámicamente inconsistente, porque ¿qué sucede? Está el ajuste fiscal sostenido
en algo que no se puede mantener en este sistema de gobierno donde todos votan, donde el voto de todos vale uno. Él necesitaría ser rey para tener esta política fiscal. Luis XIV o Enrique VIII. Entonces, miren los dos ejemplos que acabo de dar. Sí, porque si fuera Luis XVI era el que terminó decapitado, ¿no? O el XV. El de la Revolución Francesa, Luis XVI. Bueno, 16. Mejor que sea Luis XIV. Entonces, pero claro, Enrique VIII es el mayor déspota de Inglaterra y Luis XIV el mayor déspota de Francia, claro. Por eso lo dije estos ejemplos. Ahora, ¿esto qué lleva? Que Javier Milei tiene que reconocer que él se equivocó. Y eso no va a pasar jamás. Porque Javier Milei no en toda la historia que lo conocí, no reconoce ni siquiera haber cebado mal un mate. ¿Entendés? Y prefiere inventarse realidades paralelas antes que reconocer errores. Prefiere inventarse enemigos e inclusive inventarse complots contra él para justificar que las cosas no salen como él quisieron. Y obviamente esos complots los construye entronando su figura, como por ejemplo diciendo, complotan contra mí porque yo soy realmente una amenaza para el sistema y venía a cambiar el sistema. Entonces, esto es muy interesante, porque esto podría... Lo que pasa, Diego, perdóname, si esto es así, termina antes de tiempo. Es decir, alguien que sale muy debilitado de las elecciones, necesita acuerdos parlamentarios, necesita cambiar el plan económico, y no cambia el plan económico, no hace acuerdos parlamentarios, y viene perdiendo las elecciones del Congreso 9-1, está a tiro de juicio político. Entonces hay una situación en la cual o cambia o cae. Yo prefiero que cambie toda la vida y que pilotee una situación difícil como pueda, como tantos presidentes argentinos tuvieron que hacerla. Pero si él no está dispuesto, no está capacitado para cambiar, estamos ante un problema muy, muy serio. Bueno, claro que estamos ante un problema muy en serio, y siguiendo tus palabras, mira lo que yo te voy a explicar, que es una hipótesis con alguna probabilidad de ocurrencia basado en mi conocimiento. Javier Milei ha manifestado varias veces, algunas veces en forma más explícita, en otras menos, que él, antes de cambiar y no morir con las botas puestas en términos metafóricos, él prefiere irse. Entonces, ahora, dado sus rasgos de personalidad, él para poder irse necesita construir un discurso, por un lado, de victimización, pero una victimización que le sea funcional a elevar su figura, como puede ser, por ejemplo, que no me dejaron hacer lo que yo quería hacer, no me dejaron hacer lo que yo le prometí a la gente que iba a hacer, con lo cual, antes de traicionar a mi gente, como no me dejan cambiar el sistema porque yo voy contra los ladrones del sistema, no me queda otra que irme. Y acá mira cómo cierra el círculo. Empieza a correr el rumor de estos economistas, al menos yo como ciudadano lo veo, y analizo a partir de esta información escasa que tengo, que están negociando una dolarización. Yo tengo entendido que una dolarización tiene que pasar por el Congreso. Y como vos dijiste, en el Congreso, vos le pusiste un número metafórico, pierde 9 de 10. Bueno, realmente luce muy poco probable que con esta situación actual, con la propia figura de Javier Gerardo Milei, sobre todo y antes que nada, y en menor caudal la del equipo económico y la de todo su gobierno, luce muy poco probado que una dolarización pase. Entonces... Pero además la guita que se necesita para que el dólar no se vaya a cualquier lado. Exacto, pero estamos hablando de lo técnico, no de lo técnico. Sí, está bien. Estoy hablando de lo que vos me preguntabas. Bueno, y acá termina el punto. Si él vende o quiere vender que tiene a tiro de mano de la dolarización, pero la dolarización
no pasa por el Congreso, bingo, tiene todo lo que quiere. Tiene el discurso de victimización, tiene que él no puede traicionar su promesa electoral, pero no se la dejaron hacer, entonces no le queda otra que irse. En fin, no sé, yo pensaba, yo cuando veía... Es un análisis, no, lo entiendo, pero cuando yo veo, por ejemplo, todas las expectativas que generan con el tema de la dolarización, que además son cuentas medio berretas, ni siquiera es alguien con nombre y apellido que sea muy respetado, o que vos veas, es el mundo Twitter del mundo financiero más vinculado al gobierno. Lo que veo es la desesperación por un día más. Generemos expectativa que algo grosso pasa para que el mercado no se nos desbande un día más, un tuit de un rumor en las redes, etcétera, etcétera, como la operación permanente para generar un día más de aire y llegar a las elecciones. Yo lo que veo es esa desesperación. No sé si tienen plan para después de las elecciones, no sé si tienen cuánto apoyo norteamericano tienen, todo eso no lo sé, pero lo que veo es desesperación. Bueno, vos das de vuelta en el clavo, Ernesto. Este gobierno, desde que asume, es desde lo cambiario monetario en términos técnicos, es simplemente una sucesión de medidas cada vez más transitorias para generar una oferta transitoria de dólares que le permita mantener el tipo de cambio y que no se le vaya todo el programa económico al demonio. A ver, primero, a los ciudadanos que tenían ahorros les hicieron escupir los ahorros. Después vino el blanqueo. Después vino el FMI, después vino las retenciones cero para 7.000 millones de dólares y el tuit del secretario del Tesoro de Estados Unidos. Todo eso es, por un lado, para acrecentar temporariamente en forma no sostenible la oferta de dólares y calmar su demanda. ¿Ok? Esos conejos de la galera no son infinitos. Cada vez son más chiquitos, menos duraderos, más berretas y menos creíbles. Entonces estás dando y así se convierte en una sucesión de eventos que lo único que hacen es ganar tiempo, dinamitar la reputación, la credibilidad y que los parches sean cada vez más cortitos, más transitorios, más caros y que agranden más los problemas a futuro. Claro. Diego, entonces, para vos están borrachos en una sala de un hotel pobretón de Washington esperando la llamada de Bessent o están trabajando codo a codo con Bessent? A ver, yo no lo sé, soy sincero, pero a ver, técnicamente una dolarización en Argentina, que seguramente, o sea, olvidándome el tema del Congreso, ¿no? Técnicamente, con la productividad del capital físico instalado en Argentina, que es muy poca, porque muy poco el capital y es bastante obsoleto, con la productividad del trabajo de Argentina, que también es muy poca. Si a esto le agregamos la estructura tributaria y la presión fiscal que hay en Argentina, vos te vas a encontrar que una dolarización podría traer efectos, así como está, si cayera la dolarización hoy ya, positivos de corto plazo, pero que después, más adelante, en el mediano y en el largo plazo, terminaría siendo un gran problema. ¿Por qué? Porque la economía real, con la productividad del capital que tenemos, que en Argentina no se amortiza el capital. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las máquinas que se rompen y hay que renovar, no se renuevan. Que todas las máquinas que se rompen y hay que arreglar, no se arreglan. Esto pasa desde el segundo mandato de Cristina. Y con Javier Milei es el último de los 6 presidentes que pasa más que con ningún anterior presidente. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hoy en día, una dolarización, para que lo entienda la gente, en el largo plazo, va a traer más problemas que si hubieras dolarizado hace 10 años o hace 15. ¿Se entiende? Ahora, y redondeo, ¿cuál es el tema? Es muy fácil de ver. ¿Por qué el dólar tiende a subir? Porque la productividad del capital y la productividad del trabajo, o sea, la economía real, no puede funcionar con este tipo de cambio. Necesitaríamos tener mucho más capital instalado,
mucha mejor calificación de las personas que trabajan y a su vez menos presión tributaria, menos regulaciones y menos impuestos. Y nada de eso tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Por eso el tipo de cambio sube. Entonces, Diego, imagínate, ¿cómo vas a dolarizar este tipo de cambio? Diego, te mando un abrazo y gracias por la generosidad de siempre, realmente muy interesante. Un abrazo, saludos a todos.